Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Hoy les traigo un video de la sección Constrúyelo tú mismo y es cómo construir un micrófono inalámbrico para grabar nuestros videos. No importa si somos o no youtubers, pero a veces queremos conseguir un audio un poco más elaborado que el que podemos capturar con nuestra cámara o con nuestro smartphone. Digamos que hoy no sufrimos tanto por la captura de video debido a que con un simple smartphone ya podemos tener una cámara en Full HD o incluso en 4K, pero el audio es algo que nos pone a temblar un poco. Así es que hoy les voy a enseñar cómo construir un micrófono inalámbrico que es una muy buena opción para cuando no tenemos la capacidad de invertir en un micrófono, que por cierto son bastante costosos para lograr un audio un poco profesional. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, para la construcción de nuestro micrófono inalámbrico necesitaremos un smartphone, un manos libres que ya no usemos, un clip o gancho como el que vemos acá. Luego de esto haremos una búsqueda en la Play Store por micrófono MP3, nos aparecerán muchísimas aplicaciones. Yo recomiendo esta de acá, me parece que es la que graba en mejor calidad y aparte de eso tiene un indicador de audio que nos podrá ayudar a validar si nuestro micrófono está en buen estado. Conectamos el manos libres, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a iniciar la grabación y damos unos pequeños golpes al micrófono y el indicador nos muestra que este está funcionando correctamente. Bueno, la aplicación también nos permitirá cambiar el formato del audio. Yo recomiendo que sea en MP3, que es el que guarda mejor calidad. Luego de esto podremos ir a ver las grabaciones que ya hemos realizado. Luego de esto cogemos el manos libres y vamos a extraer lo que no nos interesa de él. Y lo primero es recortar el auricular que no tiene el micrófono. Vamos a recortarlo por acá. Luego de esto recortaremos el otro auricular sin dañar el micrófono. Como vemos, ahí está el agujero de entrada de audio del micrófono. Luego de esto pondremos silicona, pondremos el clip metálico, y si conseguimos una almohadilla de cualquier diadema o manos libres convencionales, le podremos poner esto a nuestro micrófono y darle un toque más profesional. Luego de esto, ya cuando iniciemos a grabar el video, pues simplemente iniciamos la grabación, acomodamos nuestro micrófono, esto debe ir dentro de la ropa como un micrófono de solapa convencional, y podremos empezar a realizar las pruebas. Bien, acá estamos grabando, voy a alejarme un poco. Y bueno, cuando vamos a sincronizar el audio que estamos grabando con el video de la cámara, pues simplemente tenemos que hacer este pequeño truco, hacer una palmada fuerte para poder sincronizar más adelante en el programa con el que estemos editando el audio. Bien, como pueden captar, vamos a ver la diferencia entre los dos audios, el que captamos con las cámaras y el que captamos con nuestro micrófono inalámbrico a través del smartphone, y van a ver que los resultados son realmente buenos. Y bueno, no se trata de un micrófono profesional, pero esto nos dará un buen comienzo cuando queremos hacer un video y no contamos un video con buen sonido y no contamos con los recursos para adquirir un micrófono profesional. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, si no lo estás, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo. Déjame tus comentarios de qué te pareció este video. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.